tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues aquí tenemos la novedad de Scaleauto, su último hipercar, y con una decoración increíble, el BMW Hybrid. Y lo que vamos a hacer es testarlo, como siempre hacemos, probarlo, ver qué rendimiento tiene, y luego lo vamos a preparar de cara al campeonato que se celebra en el Club Slot Jaén de esta categoría, de la categoría de hipercar, con la marca de Scaleauto, teniendo como base un reglamento algo estricto que debemos de mantener el motor, el chasis, carrocería y demás. Y lo que vamos a hacer es prepararlo igual que tengo el Porsche, porque el campeonato empieza hoy mismo y yo voy a correr con un Porsche 963 de la misma marca, con una decoración que me gusta mucho. Os la voy a enseñar, que la compré hace ya tiempo. Y bueno, de las 24 horas de Le Mans, así que correré con ella. Este ya está totalmente preparado y entonces lo que haremos será probar el BMW, testarlo, ver cómo va de serie, y luego lo vamos a comparar con este. Haremos la prueba ya preparado exactamente igual que este, haremos todo lo que tiene este, lo mismo, lo vamos a dejar igual. Y veremos si realmente supera a su compañero de la marca. Y como todo el mundo apunta y todo el mundo comenta, que parece que este es la última evolución de estos coches y que supera a los anteriores. Entonces, pues, qué mejor que hacer la prueba y compararlo en la misma pista, haciendo las mismas vueltas en el mismo carril y con todo exactamente igual. Todo, llantas, neumáticos, todo, la misma configuración. Pues os cuento un poco lo que he ido viendo. La carrocería, pues evidentemente la probaremos como viene de serie, luego ya le pondremos su Lexan, que lo estoy preparando para pintarlo y decorarlo bien. Y bueno, la carrocería es espectacular, o sea, tremendo. Viene derecha, totalmente derecha, no hay que hacerle nada. Lo único que le he hecho yo ha sido al ponerle el alerón, porque no encajaba bien. He tenido que perfilar los puntos, la parte del alerón, la parte macho, diríamos, en los dos he tenido que perfilarla para que encajara bien en la parte hembra de la aleta superior, ¿vale? Lateral. Y una vez hecho esto, para que no se pierda, porque tiene pinta de que se va a perder, que esto también se lo he hecho al Porsche, es echarle una pequeña gota de B7000 en ambos lados. Aquí una gotita de B7000 por aquí por debajo del transparente, que no se nota, una aquí y otra ahí. No sé si se puede apreciar el brillo, pero le he echado una gotita ahí por debajo, ¿vale? No se la he metido dentro, sino ha sido por debajo. Por si alguna vez tengo que retirarlo, pues lo retiro fácilmente y la carrocería no se daña, ¿vale? Eso es lo único que le he hecho a la carrocería para no perder el alerón. Y que sea flexible, por eso he usado ese pegamento, porque es flexible. Ante cualquier golpe, algo así, el alerón se queda ahí, ¿vale? No se pierde. Bueno, pues en la parte interna, en la mecánica, parece que el chasis sí tiene una evolución. Tendremos que compararlo con el otro, pero parece que este viene algo más ligero. Y bueno, viene con su cuna RT4, viene con el mismo desarrollo, 1329, viene con suspensión, viene exactamente montado igual que venía el Porsche. Y que imagino que vendrán todos los demás, aunque yo no lo he desmontado. Bueno, el Cadillac sí lo tuve y sí lo vi igual. Lo que han hecho en este caso Scaleauto es que la guía la han dejado sin el muelle, te lo traen en una bolsita y la han dejado sin el muelle, y entonces pues dejan la misma guía y ya el efecto del cable pues ya hace el efecto muelle, o sea que no necesita el muelle, ¿vale? Que de todas formas yo se lo quité al Porsche y se lo hubiese quitado a este también. Los cables vienen por su sitio, todo perfecto, ¿vale? Viene todo en su lugar. Las trencillas son duras para mi gusto, pero como lo vamos a probar de serie, pues se quedan ahí hasta que lo vayamos a preparar. La cuna viene anclada por dos puntos delante, como podéis observar, fijo, y los dos traseros con tornillos de latón y con suspensión. En este caso Scaleauto usa la suspensión media de serie cuando los compras, luego ya tú decides si blando o duro, pero ahora mismo estos son, creo recordar que eran medios, por lo menos los que traían, miraré, pero que sí, que yo creo que son medios. Con poco recorrido. Y lo que sí he observado, porque bueno, echando un vistazo ya, bueno, el chasis viene derecho, todo viene perfecto, y lo que sí he observado es que con la carrocería puesta, el motor
hay una cosa ahí que yo no sé si esto ha sido un fallo de diseño o tiene fácil solución, la verdad. Y bueno, como estos coches necesitan poco recorrido de la suspensión, la parte opuesta al engranaje, ¿vale? A la transmisión, está un poquito más adelantada. Bien, para estar un poquito más adelantada, si os fijáis, la carrocería abre hueco, ¿vale? Abre hueco hacia arriba, pues diríamos un poquito antes del paso de rueda de atrás, ¿no? Un poquito antes, como 1 centímetro aproximadamente, 10 milímetros, así. Bueno, el problema es que el motor, al estar adelantado en esta parte, pues toca aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que tiene menos recorrido de suspensión porque el motor choca con la carrocería en este punto, cosa que no ocurre aquí delante, porque claro, como ya está en la propia transmisión y tiene esa inclinación, ese ángulo, pues aquí tiene espacio de sobra, pero allí se ajusta tanto que toca un pelín. Soluciones que veo a esto, que ya veré yo y probaré. Soluciones, tenemos dos soluciones. Una, o colocar una arandela de 0,4, 0,5 milímetros aquí en el alojamiento donde engancha la carrocería, aquí una arandelita para elevar en la parte de atrás, o utilizar tornillería métrica a ambos lados, aquí y aquí, para elevar lo mismo, exactamente igual. Entonces es cuestión de ver cómo va mejor, si va con la arandela o va con los otros dos, pero elevarlo seguramente habrá que elevarlo. No estoy seguro todavía. Yo por lo menos lo que acabo de ver ahora mismo como nuevo es que allí tiene menos y aquí tiene más. Oye, allí toca, directamente toca. Como os digo, el motor se queda aquí rozando en este punto de aquí y hace tope. Vale, que ya os comento que no sé si es un fallo de fabricación o no lo sé, no sé exactamente, o está hecho así y hay que ajustarlo muy bien para que trabaje en ambos lados. En fin, ya veremos cómo le damos solución a eso. Y bueno, y todo lo demás, pues bueno, ya habéis visto, ya sabéis cómo va montado, llantas de plástico delante, llantas calibradas detrás, aligeradas, en fin, el motor, el que se utiliza en la categoría, que ya se usa en todas las carreras, y poco más, chasis blando, el gris y poco más, así que no me entretengo mucho, ¿vale? Y lo voy a rodar, voy a ponerlo en el banco de pruebas Le Bench, lo voy a dar una rodada al motor, lo voy a soltar un poquito antes de tirarlo a la pista y nos vamos y vemos a ver qué tiempos hace tal cual, como viene de serie y bueno, y ya vamos marcando un poco pues, esos tiempos. Deciros que los neumáticos, bueno, pues los neumáticos son para vitrina, no son para competir, son para vitrina. Es verdad que son los RT, que tienen cierto agarre, pero no son para competir, ¿vale? Así que estos neumáticos haremos la prueba con ellos, pero los guardaremos, ¿vale? Porque son precisamente para vitrina. Bueno, me pongo con el rodador para el motor, vamos a rodar el motor y nos vamos a la pista. Nos vemos en un momento.
Bueno, pues ya tenemos el BMW Hypercar de Scaleauto totalmente preparado y hemos hecho una copia prácticamente con la misma mecánica que el Porsche 963. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado el tema que os comenté al principio, que parecía que era un problema de diseño. Y efectivamente parece ser que sí es un problema de diseño el que tiene este coche, y el cual hace que la suspensión no trabaje correctamente en el lado opuesto a la transmisión. Pero este tema ya lo hemos solucionado y ahora contaré cómo lo he hecho. El problema de diseño es que este coche, pues si seguimos la escala, su escala real es de los más bajos en esta línea que hay aquí. O sea, el coche este es muy bajito lateralmente, ¿vale? En este punto de aquí. Y luego sí es verdad que va subiendo un poquito, pero es verdad que al ser tan bajo, pues si se sigue esa escala, al final pues tenemos ese pequeño problema. ¿Se podía haber subido 1 milímetro? Si se hubiese subido 1 milímetro habríamos salvado eso, pero bueno, claro, ya no estaría escalado, pero bueno, se podría haber solucionado. De todas formas es algo que no es tan grave desde mi punto de vista, porque ya os comento que ya está solucionado. Así que os voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Y ya vosotros juzgáis. De todas formas, hasta que no lo probemos en pista no sabremos cómo va. Pero ese problema del que hablan los compañeros y de que el coche no ha quedado bien, pues quiero que veáis cómo trabaja la suspensión perfectamente a ambos lados, tanto uno como el otro, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, este tema queda resuelto con pocas cosas que hemos tenido que hacer. Le hemos hecho un toque a la carrocería y otro toque, ya veréis, a la parte del motor. En fin, nos metemos en ello y os voy contando, pero ya habéis podido observar que tiene solución. Tornillos que he usado para la basculación del coche, pues he usado unos tornillos de carrocería de Scaleauto de aluminio, como podéis ver, cortitos, de cabeza de 4,3 de diámetro, cabeza de tornillo plano, y rosca de M2,2. Estos tornillos miden 6 milímetros de longitud. Creo recordar que sí, que estos son los de 6 milímetros. Lo voy a medir para confirmarlo directamente, ¿vale? Aunque yo os pondré la referencia. 6,5 miden estos. Estos miden 6,5 según el calibre. Y delante, estos son los que he usado atrás, dejando 1 milímetro de basculación atrás. Milímetro, medio milímetro, milímetro, pero atrás. Y delante he usado este tornillo de titanio de la marca Black Arrow que montaban en sus coches de serie. Como tengo varios por ahí, pues he decidido usarlo. El Porsche lo llevo con la misma tornillería, ¿vale? Lo he puesto igual. Y no pesa nada y me permite, esta cabeza tan pequeña me permite que la carrocería y el chasis se desplacen lateralmente, que es interesante que lo haga para los cambios de dirección. Total, más largo que el otro, evidentemente, y nada, y estos son los tornillos que he usado. En la basculación delantera le doy cerca de 2 a 3 milímetros y atrás entre 0,5 y 1, depende del gusto de cada uno y del coche. En fin, cuento lo que le hemos hecho a la carrocería para solucionar el problema que tiene de diseño, se supone que dicen. Vale, hemos puesto su Lexan, hemos tenido que recortar la parte posterior del Lexan, la parte de arriba, porque daba aquí arriba y no encajaba bien, y ya lo hemos fijado con 3 puntos, uno aquí en este lateral, otro aquí en este otro punto y delante con B7000. Por supuesto que está decorado, no sé si se apreciará, pero lo hemos decorado acorde a los colores del coche, a ver si se ve. Lo hemos puesto blanco, azul, ¿vale? Acorde a los colores del coche, el piloto. En fin,
Bueno, puesto el Lesan, contrapesos, hemos plomado la carrocería en ambos lados, ¿vale? Aquí en este lateral, ya veis dónde está, prácticamente detrás del paso de rueda delantero, y hemos puesto aquí un trozo, aquí justo otro, donde viene el dorsal, ¿vale? Donde está justo detrás del dorsal 25, detrás del número 25 a ambos lados, y hemos puesto aquí detrás del tetón delantero otra pieza, ¿vale? Bien, bueno, pues seguimos y ahora viene lo serio. Hemos dicho que no permitía el movimiento de la suspensión, la bancada que se moviera a través de la suspensión, porque daba el motor en esta parte de aquí, la opuesta a la parte de la transmisión, en el lado opuesto. Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros ha sido matar el canto que trae la carrocería. En este filo, tanto en este como en el otro, ya hemos aprovechado, hemos hecho los dos, hemos matado el filo, ¿vale? Lo hemos redondeado un poquito. Esta operación hay que hacerla con muchísimo cuidado, porque ya sabéis que la carrocería es muy fina y cuidado que la rompéis. Entonces es como quitar la rebaba, ¿vale? Cuando quitamos la rebaba de una bancada, de un chasis, pues igual. Hemos matado el canto de aquí, hemos matado el canto de aquí y le hemos dado a este plano, lo hemos pulido un poquito, ¿vale? Con una lija de 800 y le hemos dado muy poquito aquí, ¿eh? Y ya está, no hemos hecho nada más en la carrocería, ¿vale? Solo eso, con mucho cuidado, con mucho cariño y prácticamente ajustando todo al milímetro. Así que realmente la carrocería no tiene nada raro, no hemos infringido nada porque no hemos rebajado, no hemos quitado nada, hemos matado el canto para que no diera en el motor. Y hemos hecho otra cosa, que esta también es poquita, pero la suma de ambas cosas es lo que nos ha permitido que se mueva bien. Y el motor, justo en la esquina, como podéis observar, que aquí le falta un poquito de adhesivo, justo en la esquina esta, que es donde da, lo que hemos hecho ha sido con la lija matar el filo. Hemos matado el filo. Si fijáis cómo está este filo, o cómo están los otros, ¿veis? Pues aquí hemos matado el filo un poquito. Nada, poquita cosa, le hemos matado el canto. Pero lo justo porque de esa forma tenemos ese punto del motor y lo que le hemos hecho a la carrocería matando el nervio, pues ahí tenemos y conseguimos que el coche trabaje perfectamente con la suspensión a ambos lados, ¿vale? Siempre que llevemos la suspensión como la he puesto yo, claro, pues el recorrido corto, muelles cortos, que ahora os cuento cuáles llevo y demás. En fin, el peso de la carrocería está en 17 gramos. Y ya sabéis que este reglamento pues obliga a llevar chasis original, por supuesto carrocería, chasis original de Scaleauto, bancada de Scaleauto también. La RT4 también se permite con rodamiento, y yo no la llevo de rodamiento, yo la llevo normal. Y obligatorio el motor y todo lo demás libre, todo lo demás prácticamente es libre. Así que os cuento cómo lo he montado. Empezamos por delante, la guía, las trencillas yo siempre me gusta montar la 1636 de Scaleauto. Ya os digo que os voy a dejar todas las referencias de todo. 1636 de Scaleauto. Luego sigo el eje de carbono y con unas llantas de resina que aquí os daré la persona que las fabrica, porque tiene muchísimos diseños, son muy ligeras. Es verdad que hay algunas de nylon que venden en el mercado que son un poquito más ligeras, no mucho más, pero lo bonito de esta es que tiene muchísimos diseños. Entonces pues os dejaré también el enlace para que las tengáis ahí. Eje de carbono, seguimos de los cables pan por su sitio, hemos aprovechado los cables, ¿vale? Seguimos con los mismos cables. Y la bancada, llegamos a la bancada, la hemos fijado, igual que en el Porsche, la hemos fijado con un tornillo de nylon que hemos sellado con esmalte por ahí arriba para que no se, aquí podéis verlo, plano de los anchos, para que ocupe el espacio que deja el alojamiento del chasis. Y la hemos sellado con esmalte, ¿vale? Con su tuerca, lleva su tuerca y está sellado con esmalte. Seguimos.
Por supuesto el motor lo hemos dejado, desarrollo 1329. El piñón, después de haber hecho la primera prueba y al desmontarlo todo y ver cómo estaba la transmisión de gas, el piñón pues no iba, se ha quedado como suelto y he tenido que quitarlo. He tenido que quitarlo y tirarlo porque ha perdido la fijación al eje. Ha dado de sí, por lo que se ve en la prueba, pues, y la he tenido que quitar. Es verdad que no es el primero que veo defectuoso de Scaliauto, he visto algunos incluso partidos. Y he optado por poner el mismo piñón de nylon, pero de la marca MB, que este sí está ya bien puesto y encajado. En el Porsche creo que todavía mantengo el original porque me va bien. No creo que me dé problemas por ahora, pero bueno, por ahora va bien. Así que lo mantendré hasta que vea que falla. Este ya vi que fallaba, bueno, vi que fallaba. Al desmontarlo vi que no estaba bien y lo he eliminado. Bien, más cosas. Pasamos directamente atrás y tenemos un eje hueco. Un eje hueco del Lotin Plus, el de carbono delantero también es del Lotin Plus. Un eje hueco del Lotin Plus, las medidas que uso son 54 o 55 milímetros. La llanta, en este caso la llanta no he usado la Monza V2 porque como quiero tener los dos montados estoy esperando a que me llegue, pero he usado una que lleva tapacubos que le queda al coche divino, le queda muy bien cuando está montado, fijaros que bien le queda esa llanta y bien aligerada. Lo que pasa es que sí es verdad que lleva el tapacubos, es la misma medida, 16,9 por 8,5, la misma medida y aligerada. Varía muy poquito con respecto a la otra en cuestión de peso, me parece que son 0,20 gramos, en total son 0,40, no llega a medio gramo, pero he compensado el poner esa llanta porque he puesto un stopper totalmente aligerado del Lotin Plus, uno muy ligero, porque el de serie, que os lo enseño aquí, el de serie este es el Porsche, el de serie es el rojo, que lo tengo puesto en el Porsche y lo dejo. Entonces pues es como un poquito más ligero el que he puesto aquí del Lotin Plus, pues se compensa con la llanta, aunque haré la prueba también con la llanta, espero que me llegue esta semana y ya las pueda montar. Bueno, la medida, el ancho exactamente igual, he dado la misma medida y el mismo ancho tanto al eje trasero como al eje delantero, o sea, la mecánica la voy a montar exactamente igual, es una copia perfecta y la suspensión igual. He puesto los tornillos los tornillos rojos de Black Arrow que tengo por ahí, porque el Porsche es el que los lleva montado y le he dado la misma, ¿vale? La misma dureza y el mismo recorrido, como podéis observar, la misma dureza y el mismo recorrido. Y los tornillos que lleva detrás son los de aluminio para la suspensión, que también os dejaré la referencia. Es verdad que de esta hay varias referencias. En el Porsche creo que llevo unos de 1 milímetro más cortos, pero prácticamente el peso es el mismo, porque en ese tornillo de aluminio varía muy poco el peso. Es que no pesan nada, ni los chicos ni los grandes. Así que prácticamente es igual, o sea, no he cambiado, no he hecho ningún cambio raro y nada. Y lo que sí os voy a mostrar, para que veáis el peso total del coche, os voy a mostrar primero el Porsche, el peso del Porsche, ¿vale? En la mecánica, el chasis, con todo ya montado exactamente igual. Y luego os voy a mostrar el BMW, para que veáis la diferencia entre un coche y el otro. Tener en cuenta que lo único que no coincide son las llantas exactamente iguales o el stopper. Todo lo demás es igual, ¿vale? Todo prácticamente es igual. Así que primero veis el peso del Porsche. Bueno, pues aquí tenéis que todo el chasis con la mecánica completa, excepto los neumáticos traseros, como podéis observar, está en 60,51. Y este es el Porsche. Os lo dejo aquí para que lo veáis, ¿vale? Este es el Porsche. Y aquí tenéis el BMW, 59,62. Es un pelín más ligero y podríamos conseguir bajarlo a 59,20 o así cuando pongamos las llantas traseras. Otra cosa que he tenido que hacer, y que creo que es importante también, por lo menos en esta unidad me ha tocado, es que esta parte de aquí
como el chasis es distinto al del Porsche, como podéis ver en la parte de atrás, a ver si lo podéis, a ver si los puedo poner los dos para que lo veáis, ¿vale? El primero, este es el Porsche. Pues fijaros el ángulo que tiene aquí, ¿vale? Y que se ve prácticamente la bancada ahí detrás. Y este tiene como más plástico aquí, ¿vale? Viene con menos espacio ahí en el BMW. Bueno, el problema no es ese, el problema es que me he encontrado que en esta zona de aquí, para ajustar el eje a la misma anchura, que son 61 milímetros, lo que tengo en el Porsche, que es como va bien, pues aquí había rebabas. Tanto hay rebabas, me he encontrado rebabas aquí por dentro, ¿vale? Que no me permitían colocar la llanta con el neumático en su sitio, ¿vale? A ver si lo veis bien, las rebabas en esta parte de aquí, justo ahí, y rebabas me he encontrado también, que eso me pasó ya con un BMW de un compañero en la primera carrera que corrimos, en rebabas aquí en la bancada, en este ángulo de aquí también, que no le permitía tampoco meterlo, entonces era un plástico que sobresale, entonces lo que he hecho ha sido darle con un poquito de una lima, quitar la rebaba, bueno, con el cúter un poquito, quitar la rebaba, luego dejarlo pulido, tanto ahí como en el chasis, y ya sí ha permitido y tal. Esto es importante, ¿vale? El tema de la rebaba ya sabéis que hay que repasarlo todo y ver dónde da, dónde no da. También le he dado a la uña de gato, también le he dado repaso, quitando la rebaba, lijándolo un poquito para que el alojamiento, para que su alojamiento, la uña esté bien. Pues ya sabéis que todos los plásticos salen con cosillas y lo suyo es dejarlo bien, ¿vale? En fin, todo aquello que veáis que merece la pena darle un repaso y darle con un poquito de lija y dejarlo correcto para quitar su rebaba o con el mismo cúter, pues hacerlo porque os lo va a agradecer. Ya os digo, cada unidad es un mundo. Entonces yo a esta unidad le he tenido que hacer eso, pero yo no sé las demás cómo irán. Al Porsche tuve que hacerle poco, ¿verdad? Tenía el vídeo en el canal y tampoco tuve que hacerle grandes cosas, pero a este sí, a este hay que hacerle lo de la carrocería para que la suspensión trabajara bien y esos pequeños puntos, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto los pesos, que el BMW es un poquito más ligero. Y bueno, ya está, no hay mucho más que contar aquí, o sea, ya está todo contado. Evidentemente el eje delantero lo he regulado en la altura, ¿vale? Lo he dejado, pero esos son como gustos colores, cada uno que lo deje como quiera. Yo me gusta que toque, pero por un pelo. Hay gente que lo lleva totalmente subido arriba, pero a mí estéticamente no me gusta. Así que me gusta que no toque, o que toque nada. O sea, que prácticamente no toque, pero que esté cerca. Y ya está, chicos, esto es lo que he hecho, o sea que os dejo en la pista con él, os dejo que veáis sus tiempos y al final volvemos, ¿vale? Después de dar la vuelta en la pista, de dar unas cuantas, las 100 vueltas que vamos a dar, volvemos y os enseño los tiempos en los que anda el Porsche, con la misma mecánica y con todo, y vemos qué tal se ha comportado este BMW, si es capaz de moverse en esos tiempos, si los supera o si rueda un poquito más lento. Así que os veo en un segundo. Bueno, pues antes de mostraros los tiempos que ha marcado el BMW, deciros que, bueno, que he tenido que hacer varias cosillas, varios ajustes, hasta conseguir que el coche pues hiciese esos tiempos. Es verdad que el Porsche, los tiempos que os voy a enseñar, ese motor ya tenía aproximadamente unas 400 vueltas o así, y entonces lo que he hecho ha sido intentar equiparar este motor del BMW que estaba nuevo, que en la prueba test que hemos hecho hemos dado solo 100 vueltas, pues aquí le hemos metido cerca de 400 vueltas hasta conseguir que se soltara un poco más el motor para que las condiciones más o menos fuesen las mismas, ¿vale? O sea que ahí están los dos, 100 vueltas arriba, 100 vueltas abajo, los motores, vamos, por lo menos este ya se ha soltado algo más. Y bueno, os cuento ese par de detalles que me he encontrado y que he tenido que hacer. Vale, en principio quiero deciros que las llantas, un error mío, porque tenía las llantas del Porsche en un alojamiento de la maleta,
y marcaba que eran 16,9 y no, son 16,5. Entonces, he estado haciendo los tiempos con el BMW con la llanta de 16,9. Ahora mismo ya tiene la llanta de 16,5 y claro, me he dado cuenta porque este estaba un pelín más alto que el otro. Y entonces, claro, hasta que no ha gastado el neumático, pues claro, al final he compensado una cosa con la otra. Quiero decir que si usáis llanta de 16,9, el coche va a ir igual de bien que si usáis la de 16,5, siempre y cuando el neumático lo pongáis con la altura conveniente. Si es 16,9, pues el neumático tiene que estar más gastado. Si es 16,5, el neumático tiene que estar más entero, ¿vale? Pero al final el diámetro total de la rueda, ¿vale? El diámetro total de llanta con neumático ha de ser el mismo para que el coche pues tenga la aceleración, la velocidad punta, el freno, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto y aclarado, los tiempos del Porsche están hechos con una llanta de 16,5 y un neumático con un poquito más de perfil, o sea, menos gastado. Y los tiempos del BMW están hechos con un 16,9, pero el neumático está más gastado, con lo cual al final la altura de los dos es la misma, ¿vale? Tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué llanta montáis, ¿vale? Entonces, os sigo contando, aclarado este tema, os sigo contando que la bancada de este coche, pues si yo le puse igual que el Porsche y le puse solo un tornillo de fijación en la parte delantera aquí, el delante, ¿vale? El línea. Pero la bancada tenía un movimiento lateral aquí atrás demasiado grande, cosa que el Porsche no lo tiene. El Porsche está bien, está fijado, porque incluso este está apretado a tope, está fijo, igual que el Porsche, pero esta bancada, pues no sé por qué motivo, pues tenía un movimiento excesivo lateral desde el eje trasero, ¿vale? Muchísimo movimiento, o sea, estamos hablando de 2 milímetros o más. Entonces opté por poner otros 2 tornillos de nylon a ambos lados y terminé la triada de la bancada, que se ve por aquí debajo cómo están ubicados, ¿vale? Entonces eso ya le da la rigidez que necesita y ya no tiene ese desplazamiento lateral que se movía y hacía que la suspensión pues tampoco trabajara correctamente, ¿vale? Eso por un lado. Y una cosilla que me he encontrado al final, y que no la tenía el Porsche tampoco, es que la guía, la base de la guía, por aquí por debajo del chasis, donde se apoya la guía, esta zona de aquí, pues estaba como la he tenido que lijar porque estaba como abultada. No sé si es esta unidad o vienen en todas. El Porsche no la tiene tampoco, el Porsche estaba perfecto, pero en esta estaba esto, aquí tenía como especie de una montañita, ¿vale? Estaba abultado en este lado y en este lado. Entonces le he pasado una Dremel, una piedra de afilar que le he pasado para que le comiera muy poquito hasta dejarla plana y ya si la guía se apoya mucho mejor, ¿vale? Y apoyada trabaja mucho mejor también, ¿vale? Entonces eso es lo único detalle que he visto que son distintos a los del Porsche. El resto, pues ya habéis visto el vídeo, ya os he comentado todo cómo está y bueno, y ahora veis los tiempos, ¿vale? Ahora veis los tiempos que ha marcado el BMW. Ahí están los dos, ahí están. Es verdad que la diferencia a lo mejor entre uno y el otro puede ser el propio motor, porque ya sabéis que ningún motor es igual, así que puede ser perfectamente ese pequeño punto de motor de atracción magnética, de aceleración, de freno. El freno frena los dos muy bien, acelera los dos muy bien, pero bueno, esas pequeñas, a lo mejor esa décima, esa media décima, pues está ahí en el motor. Y lo demás, pues nada, hemos conseguido solucionar los problemas que tenía. Y no os enseño las 3-4 vueltas en la pista porque creo que el vídeo ya es demasiado extenso, o sea que no merece la pena porque ya sabéis cómo va. O sea, ya habéis visto el Porsche, ya habéis visto el circuito en el último vídeo y el test que hemos hecho con este al principio. Así que los tiempos lo dicen todo. Os dejo con ello y lo veis. Y espero que ayude a aquellos compañeros que se hayan comprado el BMW y que estén molestos por ese tema de la suspensión, del que no va en un lado, va en el otro y tal. Hoy he podido comprobar la mano los kits del Alpine y del Lambo, ¿vale? De los Hypercar de Lamborghini y el Alpine.
de Scale Auto también. He podido comprobar los kits que venían montados y he visto que las suspensiones, la bancada, le pasa un poco como a este, o sea, tiene recorrido, pero hay un lado que toca más pronto que el otro. El Porsche es el mejor por ahora en cuestión de ese tema de la suspensión de la bancada, que trabaja perfectamente. Así que bueno, pero que todo tiene solución. Ya habéis visto cómo lo hemos solucionado y sin hacer ni alterar ninguna cosa rara ni nada. O sea, es solo pequeños toques, quitar rebabas, quitar cantos, dar ese pequeño punto y ya está, ya ahí lo tenemos. Bueno, pues os dejo con las fotos de cada coche con los tiempos y ya sacáis vuestras conclusiones. Así que nada, espero que os sirva de ayuda y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Saludos, portaos bien.